Máxima tensión en todos los mercados mundiales, ya que vamos a vivir la jornada más importante de esta semana y una de las jornadas más importantes de todo el mes de septiembre. Veremos cuáles son las noticias que vamos a conocer y cómo pueden afectar directamente al desarrollo de Bitcoin y otros activos. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y antes de comenzar con el vídeo comentaros dos cosas. La primera es que ayer hice oficial mi canal de Telegram, el cual vais a tener abajo en el primer comentario fijado en un link. Y la segunda es que hoy voy a subir un vídeo esta tarde hablando del merge de Ethereum. ¿Qué es el merge? ¿Qué es un fork? ¿Qué es un hard fork? ¿Cómo puede influir directamente en el precio de Ethereum? ¿Qué tenemos que hacer con nuestros Ethereums? Exchange centralizado, exchange descentralizado. ¿Qué hay que hacer exactamente con la situación que estamos viviendo y cuáles pueden ser las consecuencias? Así que esta tarde ya os iré informando por Instagram cuando suba el vídeo. Entonces, yendo ya directamente al vídeo de hoy, a ver, hay momentos donde el mercado te requiere o te pide un tipo de análisis y hay momentos donde el mercado te pide otro tipo de análisis. Entonces, la jornada de hoy es más de análisis conceptual, análisis contextual y saber cómo los diferentes desarrollos de lo que veremos durante el día van a afectar directamente al precio. Primero comentaremos un poco cuáles son esas noticias, cómo pueden afectar esas noticias y luego pasaremos a analizar. A analizar no en cuanto a intentar predecir si va a ir hacia arriba, si va a ir hacia abajo, lo típico, ¿no? Sino en cuanto a poner encima de la mesa las cartas, las opciones y cuáles son los niveles que pueden verse afectados por los diferentes acontecimientos de hoy. Entonces, como veis, hoy las criptomonedas han abierto bastante planas. Estamos en un punto donde, pues bueno, 1% arriba, 2% arriba es un movimiento plano de Bitcoin y 1% abajo, 2% abajo, lo mismo, ¿no? En general destaca la tonalidad roja, pero como veis hay división de opiniones y las tonalidades rojas tampoco están repercutiendo directamente en nada. Bitcoin lo tenemos 0,35% abajo, Ethereum, que está en el ojo del huracán estos días, 0,59% abajo, Mana, BNB, Cardano, muy planos, ¿no? Esto no es solo el mercado de cripto, sino que también, si nos venimos aquí, Market View, podéis ver cómo literalmente en Estados Unidos Nasdaq ahora mismo 0,01% abajo, Dow Jones ahora mismo 0,02% abajo, S&P ahora mismo 0,01% abajo, Russell 0,01% arriba, literalmente planos. Y en Europa sí que es verdad que dentro de plano, que es un 0%, 0,10 arriba, 0,10 abajo también es plano, nos estamos decantando igual un poquito más por el caer, pero fijaros que las caídas son 0,66, 0,44, 0,20, 0,40, 1%, el MIB de Italia, 0,12 arriba en Reino Unido. Sesión plana también, apertura plana y momento de máxima tensión. Como digo, ¿por qué esa tensión? ¿Por qué esta situación que estamos viviendo ahora en literalmente todos los mercados mundiales? Pues bien, la culpa la tiene el calendario económico de la jornada. Como podéis ver, vamos a tener comunicado del Banco Central Europeo sobre su decisión en cuanto a la política monetaria y en cuanto a la subida de tipos de interés que vamos a presenciar en la jornada. Fijaros que, y ahora lo veremos claramente, ha cambiado esa previsión. Ahora iremos a ello, no me quiero anticipar. Además de esto, además de saber exactamente qué va a hacer el Banco Central Europeo con los tipos de interés, los ha subido una vez solo este año. Ahora haremos un poco más de inciso en esa situación. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener nuevas peticiones de subsidio por desempleo, uno de los datos que se mide o que se utiliza para medir la salud económica del país, en este caso Estados Unidos, junto a las nóminas no agrícolas y junto a la tasa de desempleo, por lo cual es un dato interesante, es un dato importante que va a afectar directamente, entre otros datos, el IPC también, lo conoceremos creo que la semana que viene, pues entre otros datos se utilizan para marcar un contexto económico, una salud económica y a través de ello se suben más o menos los tipos de interés. Además de esto, no nos quedamos cortos porque vamos a tener rueda de prensa de Jerome Powell, ¿ok? Hoy el desarrollo va a ser tal que así. Tipos de interés en Europa, muy importante, ahora incidiremos en el motivo. Nuevas peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos a las 14:30, un cuarto de hora más tarde de los tipos de interés, viene Estados Unidos.
Un cuarto de hora más tarde, rueda de prensa del Banco Central Europeo. Media hora más tarde, declaraciones de Jerome Powell. Y una hora más tarde sale y vuelve a hablar Christine Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo. O sea, desde las 14:15 hasta las 17 prácticamente van a ser unas 3 horas más o menos que la volatilidad va a estar aquí. ¿Por qué va a estar aquí? Porque no solo influye cuando sale una noticia, pues esa noticia genera volatilidad. Cuando esa noticia es interpretable, es decir, no solo es un dato, sino que es un comunicado, tú eso tienes que interpretarlo, porque dentro de ese comunicado van a haber puntos positivos, puntos negativos, y tú tienes que hacer un balance e interpretar la dirección. Eso genera mucha más volatilidad. Cuando hay varias noticias, la volatilidad es mucho mayor, porque claro, lo que es bueno para una puede ser malo para otra y hay que hacer un cómputo global mucho mayor. ¿Por qué? Pues porque en este caso no solo hay noticias del Banco Central Europeo, sino que también hay noticias de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es más importante, Estados Unidos o el Banco Central Europeo? Hombre, siempre se tira más a Estados Unidos, pero claro, puede ser algo muy negativo para un país, otro menos negativo para otro, y hay que hacer un cómputo general mucho mayor. Pero cuando hay varias noticias y además son todas y cada una de ellas interpretables, el cóctel que se forma ahí es heavy, es importante. Y es cierto que la jornada de hoy es de máxima tensión y no es broma que es una de las jornadas con más tensión y más importantes que hemos tenido recientemente. Jackson Hole era importante, por supuesto, era muy importante. PIB en Estados Unidos, muy importante. IPC es muy importante. Todo es muy importante en general. Pero lo que vamos a vivir hoy, tan seguido, diferentes noticias, todas interpretables, es una jornada para ir con mucho cuidado. Y es una jornada que tú al final, cara o cruz, la tiras a la moneda, oye, para arriba o para abajo. Pues oye, puedes acertar igual que puede acertar cualquier persona si toca cara o toca cruz. Pero hoy es prácticamente imposible saber qué va a salir o cuál va a ser la dirección que salga de aquí, porque el análisis técnico de hoy queda en un segundo plano. Entonces, lo que comentaba. En Europa, hasta ahora se valoraba una subida de 50 puntos básicos. Hasta ahora no es hasta hoy o hasta ayer, sino que en general, estas últimas semanas atrás, se venía hablando de 50 puntos básicos porque era lo que se esperaba y era lo que igual necesitaba Europa. Pues bueno, fijaros cómo ya no es esa la valoración. Ahora mismo, de hecho, aquí lo podéis ver, venimos de un 0,50, se espera un 1,25, por lo cual es una subida de 75 puntos básicos. Si os fijáis en uno de los vídeos de la última semana, donde analizo también esto de aquí, no sale 1,25, sale menos, sale 1%. ¿Por qué? Pues porque se esperaban 50 puntos básicos hasta hace una semana. Ahora se esperan 75 puntos básicos. Fijaros que se ha hecho una encuesta, esto es una encuesta paralela de Investing, que es la plataforma esta que tengo aquí, esto es Investing, pues bueno, Investing hace sus propias encuestas y aquí también ha salido como que la tendencia va a ser más hawkish, de 75 puntos básicos. Tema de hawkish, ¿qué significa? Más agresiva. Hay hawkish y dovish. Dovish es más plana, más tranquila, hawkish es más agresiva. Es terminología que se utiliza pues, en Estados Unidos para definir un poco la agresividad con la que se va a tomar una medida concreta, en este caso tipos de interés. Entonces, el punto. Fijaros, este artículo, a ver, lo podríamos decir del tirón, lo podríamos decir sin artículo, pero creo que es mejor o más atractivo. Yo no voy a ir leyendo demasiado, tengo varios temas señalados, pero voy a dar sobre todo mi opinión y cuál es la situación que considero que es más viable. Venimos de una inflación en la zona euro que ha tocado un nuevo máximo en agosto, 9,1% en la tasa general, en la inflación, y aquí tenéis un 4,3% en la inflación subyacente. Pero es que además, como sabéis, Rusia le ha dicho a Europa, sí, pues ahora por lista te corto el suministro de energía. Y estamos en ese punto tan importante. De hecho, mañana hay cumbre de líderes de la Unión Europea donde se va a tratar todo esto de la energía, ¿no? Para ver qué es lo que pasa, qué es lo que no pasa y hacia dónde tendríamos que... y cuáles son las medidas que se pueden tomar, ¿no? Entonces, no solo estamos con este problema tan inflacionario, no solo estamos con una devaluación del euro increíble, sigue devaluándose y sigue devaluándose, y más contra el dólar, que el dólar está fuerte, el euro está débil, pues imaginaros el gráfico euro-dólar por dónde va, por los suelos. Sino que además se añadió el tema de la situación energética en Rusia.
cortándole a Europa ese suministro. Claro, esto ha pasado de que, oye, pues el tema está mal, bastante mal, ya lo sabíamos, pero es que cada vez salen cosas peores, habrá que subir 75 puntos básicos. Entonces, se descuenta esto en el mercado. Es por eso porque algunos días atrás hemos estado viendo también alguna caída más relevante en Europa que en Estados Unidos, pues debido a ello, ¿no? Entonces, el tema es que, fijaos lo que comenta un analista de Link Securities. Siendo este el escenario base, y esto os lo tengo que leer porque es un comentario textual, no descartamos del todo que al final el Banco Central Europeo modere su actuación, limitando la subida de sus tipos de referencia al medio punto porcentual. Fijaros lo que dice, o sea, con el pedazo de pastel que tenemos aquí en Europa, bueno, y en el mundo en general, pero bueno, aquí en Europa tenemos un pastel mayor y peor que en Estados Unidos, por ejemplo, o al menos diferente, pues se valora que haya una posibilidad de que el Banco Central Europeo modere su actuación y no suba tanto los tipos de interés y en vez de 75 puntos básicos los dejen 50. Imaginaros cómo está la empresa en Europa, imaginaros cómo está el continente de tocado y de débil, que dentro de todo ese problema que hay económico, contextual, macroeconómico, energético, de subida de precios de todo en Europa, se valora aún la posibilidad de que se suban 50 puntos básicos en vez de 75. Fijaros cómo está de débil todo, que pese a que la inflación hay que bajarla y los tipos de interés es la herramienta más útil para hacerlo, se tiene miedo de que si se suba demasiado los tipos de interés, que son solo 75 puntos básicos, que es una subida importante, pero Europa está a 50 puntos básicos en tipos de interés. Pues se teme que si se sube demasiado, se afecte mucho más o eso tenga unas consecuencias mucho peores para la situación europea actualmente. Entonces, de cara a la reunión de hoy, lo que puede hacer el Banco Central Europeo es ser más agresivo y subir 75 puntos básicos, ¿vale? Que es al final lo que se supone que va a hacer, aproximándose a esa llegada de 1,50-2%, de forma un poquito más rápida, y antes de que las economías, dice, de mayor peso como la alemana, entre en recesión, porque luego será más difícil subir los tipos de interés. Es lo que digo. Europa está súper débil, y está tan débil que subir demasiado los tipos de interés, que es lo que hay que hacer para controlar la inflación, que es uno de los problemas que le mete más debilidad a Europa, puede hacer que sea peor el remedio que la enfermedad. Y tú subes mucho los tipos de interés para bajar la inflación, que es lo que te preocupa ahora, pero la economía general del país la metes en una recesión de caballo. Entonces está ahí un poco la dificultad y está ahí un poco el problema. Estados Unidos, ¿qué dijo? Oye, tenemos aquí una inflación tal, le vamos a meter tralla a los tipos de interés y ya está. Y dijo el otro día Jerome Powell literalmente, me da igual lo que pase con las empresas y con las familias, va a haber dolor, pero va a haber mucho más dolor si no tomamos medidas. Y no paran de repetir de manera reiterada que van a hacer lo necesario para bajar esa inflación. En Europa no se puede hacer. En Europa eso no se puede hacer. ¿Por qué? Pues por todo lo que estamos viendo, ¿vale? Entonces, para acabar, lo más relevante será lo que diga la institución sobre futuras actuaciones en materia de tipos de interés. Recordad que no solo está la subida de tipos de interés, sino que hay la rueda de prensa del Banco Central Europeo y luego la rueda de prensa de Christine Lagarde. Pues bueno, estaremos muy pendientes de qué dice en función de futuras subidas de tipos de interés, sobre todo en referencia con lo que haga ahora, así como lo que esperan sus miembros sobre la marcha de la economía y de la inflación en los próximos trimestres en la eurozona. Así que nada, este es el percal que tenemos en la jornada de hoy, este es el punto. Sí que es verdad que, pues bueno, el tema de que Jerome Powell hable ha pasado un poco a segundo plano, básicamente porque ya sabemos más o menos, Estados Unidos va a subir 75 puntos básicos al 95%, y ya está, no hay que saber más datos. ¿Puede aportar más datos, más elementos de cómo está yendo el rumbo, etcétera, etcétera? Sí, pero lo mayor ya lo conocemos y se centra la atención en Europa. Entonces, ¿cómo puede afectar esto al mercado? ¿Qué puede verse en el precio? Subidas, caídas, movimientos en rango. Bueno, como veis, lo que hemos comentado, los índices están bastante planos, de manera importante, pese a que se están cociendo muchas cosas detrás en todos los mercados, criptomonedas, acciones, etcétera, etcétera. Estamos muy planos porque estamos muy pendientes de lo que suceda en la jornada de hoy. Entonces, el intentar caer en el sesgo de predicción siempre es un error. Es un error ya por sí, básicamente porque no siempre tienes que tener clara la dirección del precio. El precio muchas veces
está tan incómodo, está tan volátil que cuesta que te diga claramente qué es lo más probable. Esto ya de entrada. Pero es que luego hay sesiones como las de hoy, hay momentos de mercado en los que no tienes que caer en ese sesgo de querer saber qué es lo que va a pasar. Lo que vaya a pasar, la dirección del precio, la ruptura, en este caso, como veis, después de romper el nivel de 19.500, Bitcoin lo que hizo fue un pequeño pullback. Ya comentamos que esto no era para nada necesario, ya veníamos de un pullback aquí, ya veníamos de un pullback aquí. ¿Por qué? Después de una vela de ruptura íbamos a necesitar otro pullback. Esto era totalmente irrelevante. Pero bueno, la falta de continuación bajista, la falta de fuerza para continuar con este movimiento y también la jornada de hoy han hecho que el precio vaya goteando hacia arriba. Entonces, la futura ruptura de ese nivel, situándonos por encima de los 19.500 o dando esa confirmación bajista, al final, pues ¿cómo quedaría? Impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso. No es necesario, ya lo he dicho, pero bueno, puede darse de esta manera. Si las noticias hoy van hacia un lado o hacia otro, pues bueno, veremos una ruptura alcista o una continuación bajista. Al final, como digo, es lo de menos. No tenemos que intentar entrar en esas situaciones porque lo que vamos a hacer o lo mejor que nos puede pasar es perder dinero y ya está. Pasa mucho cuando te inicias en el mundo del trading, cuando te inicias, o al menos a mí me pasó, en el mundo del analizar, del operar, del buscar, de todo esto, que necesitas estar mucho tiempo delante de las gráficas y mucho tiempo y necesitas estar metiendo trades constantemente, porque si no, no te ves como que estás siendo analista o trader. Y esto a mí me pasó hace ya un montón de años, pero me pasó hasta que me di cuenta que muchas veces ganas más a final de año o a final de mes por lo que no haces que por lo que haces. Entonces, evitarte pérdidas, evitarte meter un trade por ir de listo y que el mercado se dé la vuelta hacia donde tú crees, o al revés, lo que te va a hacer es perder ese dinero extra que no deberías de estar perdiendo. Por lo cual, hoy tú lo que tienes que hacer es estarte quieto, es entender por qué las noticias de hoy son vitales, por qué son tan importantes, escucharte el discurso de Lagarde, escucharte el discurso de Powell, ver vídeos, ver análisis, ver resúmenes, leer, y a través de ello tú entenderás por qué es tan importante la jornada de hoy y por qué hay veces que el análisis técnico pasa a un segundo plano. Lógicamente, el análisis técnico lo descuenta todo. Lógicamente, hay mucha gente que opera solo análisis técnico. Es decir, yo me fijo solo en el gráfico y me da igual lo que pase fuera. ¿Por qué? Pues porque el mercado lo descuenta todo y porque al final estamos hablando de probabilidades, de estadística. Así que no es necesario compaginar ese análisis técnico con esa situación contextual, situación económica, no porque haya mucha gente que lo haga, sino porque es así, no es necesario. El análisis técnico puede ser totalmente independiente de la economía. Pero sí que es verdad que al final lo que te va a decir si el precio sube o si el precio cae, por lo cual si tú ganas dinero con tu análisis técnico o si lo pierdes, es la economía, la situación contextual, lo que pasa ahí fuera. Lo que pasa fuera, en el mundo, fuera de las gráficas, sí que está descontado en la gráfica, pero puede haber sorpresa, puede haber noticia. Hoy lo que estamos viendo aquí está descontando un escenario equilibrado para todo el mundo. Las noticias que vamos a empezar a ver van a empezar a desequilibrarlo y el precio se va a tener que ajustar. Entonces yo considero que yo siempre he sido muy técnico, de hecho yo me gano la vida con el trading, que no necesita de esa situación económica, pero sí que es verdad que yo en ciertos momentos, en ciertos puntos, lo que decido hacer es esperar, mirar. Yo ya tengo mis posiciones en largo, mis posiciones en corto, no me van a influir. ¿En qué me influye? Pues bueno, igual en ajustar un poquito más alguna posición, alguna entrada, por si acaso la volatilidad me puede sacar de la posición y yo qué sé, pues darse la vuelta luego o cualquier rumbo, ¿no? Entonces, moraleja. Vamos a estar presentes en la situación económica, vamos a estar presentes en la dirección que toma el Banco Central Europeo, en los comentarios que puede hacer Jerome Powell y luego vamos a ver cómo reacciona el gráfico. ¿Por qué? Pues porque a través de eso, a través de entender lo que pasa afuera y ver cómo reaccionamos aquí, podemos entender mucho la situación o el sentimiento del inversor. Tú ahora estás en tu casa operando tranquilo, a tu rollo, analizando. Tú no puedes comunicarte con los demás. Solo puedes comunicarte a través de esto, a través del gráfico. Tú no sabes qué piensan los inversores en general del Banco Central Europeo o de Powell o de la economía. No tienes ni idea, pero porque no puedes hablar con ellos o en general no puedes hablar con ellos. Pero sí que es verdad que si tú
te sientas, ves qué sucede y ves cómo reacciona el mercado, aquí estará hablando el sentimiento de la gente, aquí estarán hablando los inversores y va a ser un diálogo mucho más fácil y mucho más sencillo y mucho más transparente porque no te van a poder engañar. Porque si coge el Banco Central Europeo y dice que sube al final 50 puntos básicos por lo que sea, tú verás cómo reacciona la gente en general. Tú verás qué piensa la gente realmente de la situación económica. Si ahora viene Powell y dice, oye, que al final no voy a subir 75 puntos básicos, voy a subir un punto básico. O, oye, que al final sí que subo 75 puntos básicos. Imaginaros que dice eso Powell y el mercado hace así. ¿Qué puedes interpretar tú de eso, hombre? Pues puedes interpretar que la gente, primero, no se ha creído que Powell iba a subir 75 puntos básicos desde el momento en el que lo dijo, y segundo, puedes entender que esta caída no se debe a esa subida de 75 puntos básicos, porque la gente lo está descontando ahora, a raíz de que lo diga ahora. Y es una manera de dialogar, entre comillas, o de leer qué es lo que piensa y qué es lo que dice la gente, para tú poder tomar mejores decisiones en un futuro, ¿vale? Entonces, ya para finalizar, fijaros, la única moneda o la única criptomoneda que realmente está subiendo, que realmente está dando ese plus respecto a las demás, es Luna. Terra Luna Classic o Terra Classic está dando una subida, ahora mismo está subiendo un 21%, sigue con ese recorrido, sigue con ese movimiento y yo lo que tengo que hacer es dejarte este vídeo de aquí donde te explico literalmente por qué está habiendo esta subida, por qué podía seguir subiendo sin problema, por qué nos anticipamos a este movimiento y sobre todo y lo más importante, cuáles son los motivos, como te he dicho, de que Luna esté dando ese recorrido alcista. De momento lo voy a dejar por aquí, nos vemos esta tarde con el vídeo de Merge de Ethereum, a menos que haya algo tan gordo en los mercados que tenga que subir un análisis técnico concreto o un análisis repasando cuáles son las novedades. Vamos a dejarlo con el vídeo del Merge, lo voy a grabar, bueno, lo estoy acabando de grabar ya y seguro que es un vídeo que os va a encantar. Espero que te haya gustado este vídeo, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.